Y ahora sí se está grabando, profe. Sí, pero ahora se está viendo como se veía anteriormente. No, No, profesor, ya ahora se profe. juntan las dos pantallitas, pero tiene un cuadro negro en el centro de las dos. Se le puso el cuadro negro. Ahora, Ahora Ahora sí. sí, profe. Ahora sí. gracias, compañero. Bueno, en primera instancia, vamos entonces a hacer un pequeño repaso. Me pueden interrumpir. Eh, este módulo de serie de tiempo, no, lo vamos a ver con el tema de correlación, que lo vamos a ver la próxima semana. Y los dos temas, serie de tiempo, correlación y regresión, lo vamos a desarrollar junto con un segundo parcial y último parcial. Entonces, en ese sentido, entonces comenzamos con la serie de tiempo. Bueno, tal cual indicamos en la clase pasada, la serie de tiempo generalmente sirve para hacer una proyección hacia adelante, o sea, bueno, es obvio, ¿no? Una proyección sobre la base de que estamos tomando datos que existen, datos reales, datos que son de carácter cuantitativo. Esa es la particularidad que tiene la serie de tiempo, que trabajamos con datos reales o datos que existen. Sobre los datos que existen, hacemos estimación. Entonces, aquí hay una particularidad. La particularidad es que ahora estamos trabajando con dos variables. En la clase pasada, en el semestre pasado, comenzamos a trabajar con una sola variable. Ahora vamos a trabajar con dos variables. ¿verdad? Y mucho más adelante, cuando veamos correlación y regresión, vamos a ver la regresión y correlación simple. También voy a ver relación múltiple. Pero bueno, no lleguemos todavía hasta allá. Entonces, el material que yo voy a presentar fue escrito por un señor que se llama Renato Allende, que tuvo como referencia notas de clase de los profesores Pilar Iglesias y Eduardo Engel. O sea que este realmente no es un trabajo mío, yo he hecho algunas adecuaciones nada más como un material educativo. Sin embargo, nunca un material de este tipo es mejor, puede ser mejor que una bibliografía. Por lo tanto, siempre yo recomiendo la bibliografía que estamos trabajando como referencia. Sin embargo, yo también les voy a enviar en el Classroom unas monografías de serie de tiempo, regresión y correlación, para que aquellos que quieran ampliar el material, sobre todo la parte conceptual, sea de importancia. Entonces, indicado eso, entonces vamos a ver el índice que nosotros dimos en la clase pasada. Bueno, nosotros vimos en la clase pasada algo de introductorio, los objetivos, la definición y aplicación de la serie de tiempo, comportamiento de una serie de tiempo, el análisis de tendencia secular o lineal, como algunos lo llaman, y el análisis de variación estacional. Hay otros tipos de componentes de la serie de tiempo, como son la variación irregular y la variación irregular y la variación cíclica, que son las otras dos. Estas dos no las vamos a ver. Por lo tanto, entonces, a manera de introducción, destacamos lo siguiente. Se denomina serie de tiempo a un conjunto de valores cuantitativos observados durante una sucesión de periodos temporales. Cuando estamos hablando de periodos temporales, estamos hablando de tiempo, que puede ser un día, una semana, un mes, trimestre, cuatrimestre, semestre. Generalmente en economía nosotros trabajamos con trimestres y trabajamos con meses, muy pocas veces meses, pero bueno, también podemos trabajar con meses. Y generalmente los reportes se hacen en periodos temporales de un año, generalmente. Pero eso va a depender del investigador. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros estemos analizando una serie de tiempo, tiene que ser una serie de tiempo secuencial. Si nosotros tenemos una serie de tiempos, datos históricos, 2005, 2010, 2015, 2020, tiene que ser secuencialmente. No podemos tener un dato. 2010, 20. 2005, 50, no, o sea, tiene que ser la parte de la variable X, o sea, la variable horizontal tiene que ser secuencial. 5, 10, 15, 20, o 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y así sucesivamente. No podemos tener que 2010 saltamos a 2014, regresamos a 2009, no, tiene que ser secuencialmente. Entonces, siempre la variable t, o sea, la variable de tiempo va a ir en el eje horizontal, que es la variable independiente. Indicado eso, entonces, veamos algunos hechos además de esta. También es importante destacar que estos métodos elementales de procesamiento de serie de tiempo generalmente se utilizan casi mucho en finanzas, exactamente para ver cómo hacer el comportamiento de la política de crédito, para ver cuál va a ser las estimaciones de producción en función de los datos históricos,
bueno, ver cuánto vamos a recuperar de acuerdo a los datos que se han hecho en otros momentos y así sucesivamente. Indicado eso, entonces es importante que tengamos claro lo siguiente, como definición, indudablemente, ¿no? Y por eso que es importante para mí que ustedes tengan claro el concepto de definición. Una serie de tiempos son los datos estadísticos que se recopilan, observan o registran en intervalos de tiempo regulares, o sea, diario, semanal, semestral, anual, entre otros. ¿Y qué quiere decir aquí? Que se observan en registros en intervalos de tiempo regular, o sea, que si estamos analizando días, todo lo que vamos a analizar tiene que ser días. No podemos combinar días con semanas, con meses, con trimestres, con cuatrimestres, no. Lo que es mes, lo que es año, lo que es día a día. Entonces siempre tiene que haber una homogenización en la variable de observación, que en este caso es la variable independiente. El término serie de tiempo se aplica a los datos que se registran en forma periódica. Entonces, si tengo toda una serie histórica del año 2010 al 2020, con su respectiva Y, o sea, con la respectiva consecuencia de esa acción, que sería la variable dependiente, que es la variable que va en el eje vertical, entonces, bueno, es importante que tengamos claro que hay una correspondencia. O sea, si nosotros tenemos X1, debe haber una Y1. Si tenemos X2, debe haber una Y2. O sea, no puede haber una variable X3 sin Y3. O sea, tiene que haber una correspondencia. Por eso que se dice que estamos haciendo un análisis bivariante, dos variables de observación. Eso más o menos a manera de definición. Bueno, de una u otra manera, cuando se aplica la serie de tiempo, cuando queremos analizar la producción, las ventas, la recuperación, los créditos, cuál es el comportamiento del Producto Interno Bruto de Panamá, cuál es Ay, profesor, te disculpe, pero es que se movió la cuestión de nuevo. Se movió la cuestión de nuevo. Y ahora, y todavía se mueve. ¿Y ahora? Es que como que se agrandó y nada más se ve como en el centro. No sé si por allá se ve igual. ¿Te aparece solamente la gráfica? Vamos a ver la una siguiente. Parte la gráfica y una parte las letras. Ahora Ya, es así. profe, ya se arregló, profe. Okay. Es que está igual que el dueño ya. Un poco loco. Ok. Entonces, el análisis de serie de tiempo es el procedimiento por el cual se identifican y aíslan los factores relacionados con el tiempo que influyen en los valores observados. Observen aquí nada más. Estamos hablando entonces de que estamos analizando dos variables de observación, la variable independiente y la variable dependiente. Siempre la variable independiente va a ir en el eje horizontal, siempre. Una vez identificados, estos factores contribuirán a la interpretación de valores históricos y a pronosticar valores futuros. Si, por ejemplo, ¿verdad? La compañera Jenny Flores, ¿verdad? Ella, por ejemplo, es una gran bailadora. Supongamos que ella es una gran bailadora y ella a los 15 años va al Festival del Manito. Y entonces tienen su registro que en el año 2015 ella bailó 7 piezas. En el año 2016 bailó 8 piezas. En el año 2018 bailó 5 piezas. En el año 2019 bailó 5 piezas porque el novio no la dejaba que bailara con otro más. Y en el año 2020 que se peleó con el novio, ella bailó 10 piezas. Entonces vemos aquí que hay una correspondencia. Esos son factores que contribuyen a la interpretación. O sea, el tiempo y los valores correspondientes. Entonces ahora ella que está soltera, que ya pasó el COVID, entonces ella quiere saber, conociendo su historial de bailadora, que no come, ¿cómo se dice? No come pichón cuando, no sé cómo le dicen cuando a la persona no baila mucho un baile. No come pichón en el baile. Entonces ella dice, bueno, ¿cuál es mi probabilidad de que ahora en el año 2022 yo baile 12 piezas o 15 piezas o 10 piezas? Entonces, con la serie de tiempo ella puede hacer ese pronóstico. Ahora, eso no significa que va a ser así. Bueno, nos estamos basando solamente en su historial de esa realidad. Entonces, por lo anteriormente señalado, entonces la serie de tiempo tiene una serie de objetivos. Bueno, para eso es importante entonces que tengamos claro lo siguiente. Dentro de los objetivos que se tiene la serie de tiempo está lo siguiente. Determinar si se presentan ciertos patrones o pautas no aleatorias. O sea, que los factores que nosotros estamos analizando en la serie histórica, por ejemplo, de Jenny Flores, con el respecto al comportamiento de bailar piezas en el Festival del Manito, se supone que ella
Comenzó con 5, después 7, a lo mejor bajó. Pero no estamos tomando en cuenta que en esta serie histórica, que en el año 2020 y en el 2021 no hubo festival de manito por el COVID-19. Entonces eso es un factor aleatorio, eso no lo podemos considerar en ningún tipo de pronóstico. Entonces su pronóstico, por ejemplo, para que la compañera Flores baile en el 2022 10 piezas, 12 piezas o 15 piezas, va a estar basada en una estimación de su pasado. Bueno, a menos que se consiga un novio que la quiera matar. Indicado eso, entonces, otro objetivo es aislar y estudiar sus componentes a fin de proporcionar claves para acciones futuras. Por lo tanto, entonces, aquí es importante tener claro lo siguiente. La serie de tiempos se divide en 4 grandes componentes, que lo vamos a ver más adelante. Y el otro objetivo de la serie de tiempo es pronosticar los movimientos futuros, así como otros aspectos que estén involucrados. Entonces, esa es la esencia de la serie de tiempo. Conociendo mi pasado, yo puedo entonces hacer pronóstico, la puedo estimar. Eso no significa que va a ser así, pero nos da una panorámica siempre y cuando el agente económico que estemos analizando, bueno, tenga réditos certeros. Entonces, esos son los 3 objetivos de este módulo que estamos viendo de serie de tiempo. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes de una serie de tiempo. Generalmente se agrupan en 4 y son los siguientes. La tendencia secular, así se llama, tendencia secular o tendencia lineal, que se representa con la letra T. ¿Estamos claros? Entonces tenemos la variación cíclica, que se representa con la letra C. La variación estacional, que se representa con la letra E, y la variación irregular, que se representa con la letra E. Profe, se le puso... Cada una de ellas se analizan sobre un largo periodo de tiempo. O sea, cuando usted está haciendo análisis de serie de tiempo, no tiene sentido que analicemos dos periodos. Se recomienda que sean 8, 10, 20, hasta 30 periodos, exactamente para, en base a esos datos históricos, podamos hacer un mayor nivel de predicción. Conocido esto, entonces, conocido estas tendencias, nosotros vamos a ver solamente 2. La tendencia secular y la tendencia y la variación estacional. Las otras 2 no lo vamos a ver. Sin embargo, cuando ustedes en un futuro muy cercano estén trabajando con programas estadísticos y les toque trabajar sobre la serie de tiempo, en los mismos programas, siempre y cuando usted le dé la instrucción, le analizará, bueno, no tanto como le analizará, le presentará los diferentes resultados con los datos obtenidos. Usted entonces va a analizar ese comportamiento. Entonces, dentro de los componentes de una serie de tiempo, veamos entonces lo siguiente. Existe una relación multiplicativa, o sea, Y, que es la variable dependiente, es igual a la tendencia secular por la variación cíclica, por la variación estacional, por la variación irregular. Existe una relación multiplicativa que dan forma al modelo clásico de serie de tiempo. Para cualquier periodo designado en la serie de tiempo, el valor de la variable está determinado por las 4 componentes en la siguiente forma. Y aquí está señalada la misma. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, que una serie de tiempo, supongando de un largo periodo de tiempo, nosotros podemos encontrar la tendencia secular. Podemos ver o conocer o demostrar la variación cíclica, la variación estacional y la variación irregular. Pero para eso tiene que ser un largo periodo de tiempo. Ahora, indudablemente nosotros estamos en esta primera etapa conociendo un poco la parte conceptual. Entonces, por lo tanto, nosotros ahora vamos a ver las características que determinan cada uno de estos componentes que tenemos en la pantalla. Y son los siguientes: las características de la tendencia secular o tendencia lineal, entre otros, es nombre que se le da a la misma. Es el movimiento general a largo plazo de los valores de la serie de tiempo Y sobre un extenso periodo de años, que es X. Ejemplo, ventas a largo plazo, ofertas de empleo, precios de acciones. Otros datos se miden en años, algunas veces se mueven continuamente hacia arriba o hacia abajo. Y la forma de obtenerlo puede ser, hay diferentes formas de obtener la proyección o la tendencia secular. Bueno, se puede encontrar por forma logarítmica, se puede encontrar a través del método de mano alzada, que es un método subjetivo del investigador, y un método que recomienda la literatura es utilizar el método de mínimos cuadrados, que es aquella línea donde pasa esa tendencia
y en la que la tendencia que se obtiene es la que, con respecto al conjunto de las desviaciones de los valores de la observación, produce el menor error posible. O sea, prácticamente no hay, la sumatoria da el menor error posible que se pueda generar sobre cualquier otra línea que se pueda trazar. También tenemos las fluctuaciones cíclicas como características, que son las siguientes. Movimientos ascendentes y descendentes recurrentes respecto a las tendencias con una duración de varios años. Por ejemplo, si nosotros analizamos la economía de Panamá, ¿no?, desde el año 2080, de 1980, entonces vemos que han habido alzas y bajas, pero sin embargo hay un promedio, ¿no?, pero sin embargo hay altas y bajas en un largo periodo de tiempo, y que este comportamiento cíclico generalmente en la economía se repite aproximadamente cada 8 a 12 años, donde hay un proceso de crecimiento, un proceso de estabilización, un proceso de crecimiento y un proceso de recesión. Bueno, no vamos a entrar en mayor detalle. Por ejemplo, la producción agropecuaria, el precio de las acciones, el precio de los rubros agropecuarios, sobre todo los que no tienen valor agregado, o sea, que no se transforman, entre otros. Otros datos se miden en años, en semestres, en trimestres, en lo que usted quiera señalar. Y los valores cíclicos son acciones de largo plazo. Eso ya, bueno, lo único que sí me interesa es que tengan más o menos las características claras para el examen. Ok. Otra característica, tenemos la variación estacional, que esta es la que vamos a ver junto con la primera, la tendencia circular. ¿Y qué nos dice a nosotros esta variación estacional? Son movimientos ascendentes y descendentes respecto de la tendencia que se consume dentro de un año y se repite anualmente. Se identifican más en periodos trimestrales. Bueno, veamos un ejemplo. Yo no soy un gran tomador de cerveza hoy. En el pasado reciente sí tomaba bastante cerveza. Pero, por ejemplo, la gente que está en los bares, por ejemplo, los dueños de bares, ellos saben que durante un año ellos consumen 100 cajas de cerveza. Pero ellos saben que hay periodos del año en los que hay mayores ventas y en otros meses hay menores ventas. Entonces, para nosotros determinar una variación estacional, primero tenemos que tener varios años, pero cada año en particular, entonces lo dividimos en segmentos. Por ejemplo, es lo que dice aquí la literatura. Usted un segmento, entonces usted lo puede dividir en dos, en semestre, el primer semestre y el segundo semestre. O lo puede dividir en tres cuatrimestres. El primer cuatrimestre, el segundo y el tercero. Lo puede dividir en trimestre, lo puede dividir en meses, lo puede dividir en semanas. Bueno, generalmente en la literatura se recomienda utilizarlo trimestralmente. ¿Qué significa eso? Que durante los últimos 5 años, yo tengo la producción de cada uno de esos 5 años, pero yo también tengo o segmento cada uno de esos años, de los 5 años, yo lo segmento en cuatrimestres. En el año 2015 lo segmento en el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. En el siguiente, el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. Y así sucesivamente. Al final, entonces yo tengo el comportamiento de cada uno de los trimestres en un periodo de tiempo de 5 años. Entonces yo más o menos conozco el promedio de venta del primer trimestre, del segundo trimestre, y yo puedo entonces con esa información pronosticar cuáles serían las ventas para el año 2022. Entonces yo digo, bueno, en el primer trimestre yo voy a vender poco, por lo tanto entonces voy a hacer mantenimiento del equipo, voy a reparar el equipo, yo voy a bajar un poco los empleados para tener una solvencia para la época más difícil, y así sucesivamente. Entonces la persona se va a preparar, ¿va? Yo puedo pedir, si yo pedí un préstamo, bueno, no voy a sacar el préstamo en este primer trimestre porque voy a pagar un interés sobre un dinero que no voy a utilizar en la operación de la empresa. Entonces, esas son más o menos las razones por las que se utiliza estas variaciones estacionales que se dividen en segmentos. ¿Estamos claros? Y tenemos las variaciones irregulares, que son las que se dan en largos periodos de tiempo, 30, 40 años, que son variaciones erráticas respecto a la tendencia que no pueden atribuirse a influencias cíclicas o estacionales. Por ejemplo, desde el año 1900 hasta el año 2020 han habido más o menos cuatro crisis sanitarias, la peste española, después la gripe, no sé, han habido como 4. Bueno, ese tipo de acciones que se dan dentro de un contexto de una sociedad son factores
irregulares. O sea, nadie puede predecir cuándo se va a dar un hecho de esto. ¿Que afecta a qué cosa? Que afecta a la economía y afecta a toda una sociedad en un momento determinado. Entonces, bueno, estas variaciones irregulares generalmente entonces se dan en un largo periodo de tiempo, que pueden ser repetitivos, pero no sabemos cuándo. Por ejemplo, cuando estamos en una zona de volcánica, por ejemplo, ahora que está de moda el volcán La Palma allá en las Canarias. Ese es un volcán que está activo, pero ellos más o menos calculan que cada 50 años, cada 20, 30 años, él hace erupción. El mismo caso del volcán ese Cerro Negro en Nicaragua. Generalmente él ya se repite entre 20 y 25 años, ella tiene erupción. Entonces es un proceso irregular, pero que no se tiene precisión. Indicado entonces estas características de estos 4 componentes, entonces ahora vamos a entrar en materia, en lo que nosotros podemos decir entonces que es el análisis de tendencia. La primera pregunta que quiero hacer ahora, ¿se está grabando la clase? Sí, profesor. Sí, se está grabando. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver entonces el análisis de tendencia. ¿Ya? Ok. El análisis de tendencia no es más que aquel análisis que tiene que ver con una tendencia lineal. Pero cuando usted tiene muchos datos y la va a graficar, generalmente algunas veces esa tendencia lineal se te convierte en una pequeña curva. En realidad, las tendencias que tienden a ser lineales, algunas veces tienden a ser curvilíneas, pero son muy pocas. La forma para ver o para analizar las curvilíneas se hace a través del método de logarítmico, que es el más fácil. Pero nosotros no vamos a ver ese tema. Probablemente vamos a ver la tendencia secular tipo lineal. Es la más conocida, la que más se utiliza, de las 4 es la que más se utiliza, pero que tiene el inconveniente que solamente hace una proyección lineal y en la vida real no es tan así que digamos que no es tan así eso de que las cosas se van a comportar en forma incremental o decremental en forma homogénea, no. Generalmente se da en forma diferente. Pueden haber altas o bajas, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar en detalle, eso lo vamos a ver a continuación. Entonces veamos realmente entonces qué es eso de la tendencia secular. Veamos lo siguiente. La tendencia secular o tendencia a largo plazo de una serie de tiempo es por lo común el resultado de factores, como está la redundancia, de largo plazo. En términos intuitivos, la tendencia de una serie de tiempo caracteriza el patrón gradual y consistente de las variaciones de la propia serie, que se consideran consecuencias de fuerzas persistentes que afectan el crecimiento o la reducción de la misma. Veamos lo siguiente. Yo tengo aquí un conjunto de datos en un largo periodo de tiempo. Nosotros vemos aquí el comportamiento de los datos. Entonces, bueno, yo le digo al grupo de economía, de OQ, hágame una tendencia de este conjunto de observaciones que usted tiene aquí. Y usted lo puede hacer a método de mano alzada y la traza por aquí. Y llega el compañero Paniza y la traza por aquí. Llega la compañera Fuente y ella lo traza por aquí. Pero todos son tendencias y todas son correctas. Este método se llama método de mano alzada. Y lo que tiene como hecho importante aquí es que tiene que ser en un largo periodo de tiempo. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, hay una proyección ascendente o descendente. Pero no podemos hacer estimaciones aquí, porque para poder hacer estimaciones tenemos que tener una ecuación, que es lo que vamos a ver más adelante en algunas láminas. Indicado eso, entonces, tales como, ¿qué hacemos nosotros exactamente con las tendencias estas? ¿O en qué las aplicamos fundamentalmente? En los cambios en la población, en los cambios en los ingresos, en las ventas, en la producción de sillas, en la producción agropecuaria, o sea, exactamente en ese tipo de actividad. Bueno, puede ser en cualquier tipo de actividad, realmente tampoco no que podemos ser tan sectarios así. Siguiendo, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se observan las tendencias. Veamos. Yo tengo aquí los puntos en azul, o la línea azul. Yo tengo los puntos de una serie de tiempo. Y yo trazo entonces la tendencia en rojo. Entonces, esta es una tendencia que siempre el incremento de X con respecto a Y va a ser siempre igual. Cualquier punto que usted tome en la línea recta de un incremento en X, o sea, en la variable horizontal, un incremento de una unidad en cualquier punto de esta línea recta, tomando como referencia el eje horizontal, va a generar igual incremento en Y.
O sea, si el incremento de una unidad del año 1 al año 2 es 0.50 para Y de este año, cualquier punto que usted tome en esta línea recta va a tener igual pendiente, por lo tanto va a ser igual. Bueno, entonces lo que queremos destacar aquí entonces es que esta tendencia es la que nos está señalando nosotros el comportamiento de las proyecciones que podamos hacer. Ejemplo, ¿cómo se observan las tendencias? Observe el gráfico donde se visualiza una tendencia en cuanto al crecimiento de usuarios de Internet en México en el año 2005 a 2010, por ejemplo. Entonces, 2005 a 2010. Observe que existe un patrón de comportamiento de una serie de tiempo. Hay un comportamiento ascendente. Ahora solo faltará analizar detalladamente con el método de mínimos cuadrados cuál es ese incremento y cuánto se incrementará a partir del año 2010, por ejemplo, el 2015, por ejemplo. Pero para eso entonces tenemos que encontrar una ecuación de línea recta. Y se usa entonces el método de mínimos cuadrados, que es el método que hace el mejor ajuste. Supongamos que tenemos este conjunto de observaciones en los puntos rojos. El trazar la línea recta a través del método de mínimos cuadrados es aquella línea recta que pasa por la mayor cantidad posible de puntos y en la que las desviaciones del valor real con respecto al valor calculado, que es la que está en la línea azul, va a ser la mínima posible que se va a alcanzar de todas las otras líneas que se puedan trazar. Esa es la esencia del punto de mínimo cuadrado con respecto a este tema en particular. Veamos entonces cuál es la ecuación. Estamos hablando de ecuación. Bueno, vamos a ver cuál es la ecuación. Bueno, todas las ecuaciones de línea recta son como las siguientes. Ecuación lineal es igual a Y es igual a más B por, en este caso, T. Y T es tiempo, que puede ser una semana, un día, un mes, un trimestre, un cuatrimestre o un semestre. Entonces, por eso ponemos T aquí. ¿Y qué significa, por ejemplo, esta Y con este sombrerito? Se lee y testa, y es testada, que es el valor proyectado de la variable y de un valor seleccionado de T. A es el intersecto de Y. O sea, cuando usted hace una gráfica, hay un intersecto. Ese intersecto es el punto donde el eje vertical cruza o corta al eje, la tendencia de la línea corta al eje vertical y donde la corta, eso se llama el intersecto. Y B no es más que la pendiente de la recta, o sea, el incremento que se da por cada unidad incrementada en X, se produce una pendiente que genera el incremento en Y, por cierto. Entonces, hay una correspondencia en que una unidad que se incremente en X va a incrementarse X cantidad en Y. Y esta cantidad que se incremente es válido para toda la línea. ¿Por qué? Porque todas las líneas tienen igual pendiente. Y esa es una de las ventajas por las que algunas personas no recomiendan utilizar la tendencia secular para hacer proyecciones. Utilizan entonces curvas parabólicas, logarítmicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Y T es cualquier valor del tiempo seleccionado. Pero entonces aquí está la pregunta del millón, que eso fue lo que vimos en la clase pasada. Y cómo obtenemos A y cómo obtenemos B para poder hacer la ecuación y hacer la proyección. Ok, entonces veamos lo siguiente. Este es el coeficiente B, el parámetro B y el parámetro A. Los coeficientes se calculan con ayuda del método de mínimos cuadrados, que lo vamos a ver a continuación, con la siguiente fórmula. Esta es la fórmula. Ustedes la pueden tener a mano, ustedes la pueden tener a mano. N es el total de observaciones multiplicado por T por Y menos la sumatoria de Y por la sumatoria de T sobre N sobre sumatoria de T elevado al cuadrado menos sumatoria paréntesis elevado al cuadrado. Pero ¿por qué se obtiene primero B? Porque para obtener A tenemos que tener B primero. Entonces, porque aquí hay una B. Entonces tenemos que obtener primero B. Y se obtiene A de la siguiente manera. A es la sumatoria de Y entre N menos B, que es la pendiente, sobre la sumatoria de T entre N. Hay otras derivaciones de esta fórmula. Bueno, lo pueden utilizar, pero para no confundirnos más, utilicemos solamente una para no complicarnos la vida. Vamos a ver un ejemplo de tendencia secular de una serie de tiempo con bastante años. Veamos lo siguiente para que usted vea. Por favor, me pueden interrumpir si ustedes crean conveniente que haya alguna duda. Yo tengo aquí una tendencia de años. Observa aquí los años.
yo lo codifico para no poner tantos valores en la gráfica, de 1 hasta 22. Observen que lo he puesto en números continuos. Y aquí tenemos el valor de Y. O sea, en el 2000 hay 1.48, en el 2001 1.42 y así sucesivamente. ¿Qué me toca a mí hacer? El primer paso es tener los datos, que deben ser datos cuantitativos, y posteriormente entonces una forma de ir haciendo una panorámica de la ecuación para saber si hay un comportamiento ascendente o descendente, es hacer la gráfica. Entonces yo pongo estos que están aquí en azul, son los datos que hemos señalado en la lámina anterior. Y esta línea que está aquí se llama la línea de la ecuación, la línea de tendencia lineal. ¿Y cómo la hemos obtenido? Bueno, la hemos obtenido a través de la fórmula que yo le acabo de señalar allá anteriormente. Ahora la vamos a ver cómo se calcula, nada más le estoy señalando las partes del mismo. Y observen aquí entonces que tenemos el parámetro A, que es 1.61, el parámetro B, que es 0.10, que ya tenemos que calcularlo, demostrar cómo se calcula, el T, que es la ecuación, entonces por lo tanto la ecuación es Y es igual a 1.61 más 10 más 0.10 por T. Si yo aquí reemplazo este valor de T por una proyección, supongamos que yo pongo aquí cuando T vale, se me ocurre a mí, 25. Cuando yo tengo el resultado, entonces esto aquí cambia. Aquí se le pone un sombrerito y dice Y calculada es tanto. Entonces ese es el resultado. Ok, ¿cómo yo tengo todo esto que está aquí? Bueno, en programas estadísticos se hace automáticamente sin ningún tipo de problema. Entonces esta sería la tendencia lineal. Hay que poner entonces la ecuación en la gráfica para determinar la persona que lo lee, saber que esta es una ecuación de tendencia lineal cuyo parámetro es este que está aquí, la pendiente es esta que está aquí, y que en función de lo que yo quiera entonces proyectar, lo reemplazo aquí. Ok. Estos son los datos reales, lo que está en azul. Ya en el primer análisis yo puedo decir, bueno, el comportamiento del conjunto de las observaciones tiende a ser bastante regular. Sin embargo, hay dos periodos de la serie de tiempo que se salen de lo normal. Observen aquí, estos datos se salen de lo normal. Entonces, pues entonces nosotros podemos hacer el análisis y explicar las razones por las cuales estos datos se salen de lo normal. No es que esté mal, es que son el reflejo de lo que se dio en la realidad en la empresa o en el lugar que estamos haciendo la investigación. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo calculamos el método de mínimos cuadrados para llegar aquí. O sea, cómo obtenemos esto que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver entonces el método de mínimos cuadrados. Para encontrar el método de mínimos cuadrados, lo primero que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Graficar los datos, determinar la ecuación de tendencia e interpretarla, trazar la recta de tendencia, la que vimos en antes, y pronosticar las ventas para los siguientes 2 años, 3 años o lo que sea, e interpretar los resultados. O aquí, el método de mínimos cuadrados sirve para determinar la mejor relación entre dos variables. En los métodos de proyección, el tiempo es la variable independiente y el valor de la serie de tiempo, es la variable dependiente. Es la variable dependiente. Generalmente se debe codificar los tiempos para no poner 2002, 2003, 2004, ponemos 1, 2, 3 y así sucesivamente. Indicado esto, entonces veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Ok, vamos a poner aquí. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de los datos que acabo de mostrar. Observen, aquí tenemos un ejemplo nada más para que veamos cómo llegamos hasta allá. Ahora vamos a hacer la operación para encontrar la ecuación. Yo tengo los datos. A mí generalmente me gusta poner las tablas en forma horizontal. Observen aquí, yo puedo tener aquí mi variable Y. Yo verifico aquí en mi codificación, si yo voy a hacer la codificación, si hay un dato secuencial. Si supongamos que aquí está 2016, 2017 y aquí está 2019, no tenemos 2018. Cuando nosotros llegamos aquí al 2019, ponemos la codificación 1, 2, pero si no tenemos 18 y si tenemos 19 sería 1, 2, 3 y 4, aunque no esté el 18, tenemos que darle una secuencia a esa codificación. Eso es lo que quería destacar con respecto a lo indicado anteriormente. Y aquí tenemos la proyección a través del método mínimos cuadrados. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo lo hacemos.
Eso es lo importante para efectos de esta clase. Entonces yo tengo la solución del problema. Ok, yo tengo aquí la serie histórica, tengo las ventas que ustedes la tienen allá, y yo hago aquí la codificación. 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo, entonces me dicen, yo tengo que encontrar entonces los valores de la fórmula. Me dicen que B es igual a N. ¿Cuánto es N? N5. ¿Cuánto es la sumatoria X, la sumatoria de T por Y? Entonces yo encuentro aquí T, este que está aquí, por Y. Entonces yo lo multiplico y me da 168. Menos la sumatoria de Y. ¿Cuál es la sumatoria de Y? Estos valores que están aquí, 55.18. Y la sumatoria de X, entonces 15, porque es la codificación. Ya tengo todos los valores del numerador. Me voy al denominador, me dice ¿cuántos valores tiene? 5. Sumatoria de T elevado al cuadrado. ¿Cuánto es la sumatoria de T elevado al cuadrado? 15. ¿Cuánto es menos la sumatoria de T entre paréntesis elevado al cuadrado? Entonces es que es 15 elevado al cuadrado. 15 elevado al cuadrado. Exactamente. Entonces ya tengo todos mis elementos de mi forma. Entonces yo comienzo a reemplazar. Veamos en la reemplazo. Estos fueron los resultados. Se lo voy a poner solamente el resumen aquí para que lo vean y lo puedan percibir. Yo tengo aquí la fórmula para B. Lo reemplazo aquí y hago la operación. Me da 1.625. Trabajemos solamente con 2 dígitos nada más para no complicarnos la vida. 1.62. Profesor, disculpe. Dígame, señorita. Usted ya explicó eso. Sí, yo sé que yo le expliqué. Pero es que el compañero a mí se me dijo que le enviara la grabación. Por eso estoy haciendo nuevamente la grabación. Disculpe. No te preocupes. Ok, entonces tenemos aquí, lo reemplazamos, tenemos los valores que están aquí, lo reemplazamos y nos dice que Y es igual a 7.65 más 1.62 por T. Y entonces ya tenemos la ecuación. ¿Estamos claros? Y ya bueno, entonces hacemos las proyecciones para los años que nosotros queremos, lo reemplazamos aquí. Esto es un cálculo auxiliar y ya bueno, ya lo demás usted ya lo conoce, por ejemplo, para el año 6, para el año 8. Entonces tenemos que poner YC o Y con el sombrerito y buscamos en la codificación el año 21 que representa el año 6, el código 6, el año 23 el código 8. Observen aquí, el 21 es 6 y el 23 es 8. ¿Por qué? Porque el 22 no está. Entonces tiene que tener una secuencia. Bueno, entonces hacemos la operación y aquí tenemos la operación, el resultado. Bueno, esos jóvenes es lo que nosotros vamos a ver en la serie de tiempo de tendencia secular. Y bueno, en la literatura que yo les voy a subir en Classroom están estos ejemplos para que ustedes vean. Aquí está calculado cada uno de los valores de la ecuación lineal. Esto no hay que hacerlo, pero si ustedes lo quieren ver, porque usted con encontrar este valor que está aquí, el primero, que es 9.25, y le suma solamente 1.62, le va a dar 10.89, más 1.62, 12.51. ¿Por qué? Porque las pendientes todas van a ser igual. B siempre va a ser igual. Entonces, bueno, aquí está la proyección correspondiente. Bueno, ya entonces, si usted quiere hacer la gráfica, o aquí, aquellos que vayan a trabajar con Excel, en Excel le aparece primero la pendiente primero y después le sale la A. O aquí hay que tener mucho cuidado nada más. Yo solamente le digo que en esta etapa lo hagamos mejor manualmente. Pero bueno, ahí está el ejemplo señalado. Bueno, ya tenemos otros ejemplos para que ustedes lo practiquen en su casa. Está un poco largo, pero se lo dejo ahí para que ustedes lo vean nada más. Y bueno, ahí está la operación, los detalles del ejemplo. Y también señalábamos en la clase pasada las tendencias no lineales que generalmente se aplicaban a través del método de logarítmicos. No íbamos a ver más nada al respecto. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Sí, profesor, yo quería preguntarle sobre el parcial. No, estamos en clase en este momento, señorita. Cierre la grabación, profesor, para que le quede más corto. Cierre la grabación para que le quede más corto el video. Pero me recuerdas ahora para